¿Te has preguntado alguna vez cómo vencer la bulimia y la anorexia? Bueno, en esta oportunidad, en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas, vamos a hablar de algunos consejos prácticos de cómo vencer estas enfermedades emocionales, psicológicas que afectan al cuerpo humano. No te apartes de tu pantalla en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas. ¿Cómo vencer la anorexia y la bulimia? Bueno, la palabra de Dios nos habla en el Salmo 139, al cual nos referíamos en el primer programa acerca de este tema, de que Dios nos conoce, de que Dios nos protege, de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, pero también de que Dios nos creó, de que Dios piensa en mí, de que Dios examina mi corazón y me prueba, y de que Dios me guía. El Salmo 139 es un diagnóstico para que todos nosotros vayamos a ese salmo y miremos allí que fuimos creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, de que Dios pensó en nuestro cuerpo, de que Dios pensó en cómo fuésemos, y entonces el problema es un problema de aceptación. ¿Cómo vencer la anorexia y la bulimia? Primero, hay que reconocer la necesidad que tenemos. Si usted padece de estas enfermedades, acepte realizarse un estudio médico completo. Su vida corre peligro. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Primero, acepte. Segundo, asista semanalmente o de manera regular a un consejero sabio y profesional. La palabra de Dios en Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría. Hay manera de cómo salir de este problema de la anorexia y de la bulimia. Debemos ir a un consejero profesional porque es muy común el padecer de esta enfermedad psicológica. Tercero, adquiera tanta información como sea posible acerca de los desórdenes alimenticios, tanto para usted como para los que están alrededor. Puede ser que usted no sea el que está padeciendo de eso, pero es su hijo, su hija, su primo, o quizás su papá o su mamá. Usted ve algunas de estas características. Bueno, adquiera toda la información para irles guiando en un proceso donde de corazón a corazón puedas hablar con esta persona, o también puedas hacer un estudio de ti mismo y puedas adquirir esta información necesaria para combatir esta enfermedad. La admisión, es decir, admita su incapacidad de controlar sus patrones de alimentación. Todo comienza por admitir, por aceptar, pero también necesitamos adquirir ese conocimiento y asistir a la consejería. Abandone la idea de que solo necesita fuerza de voluntad. Algunas personas dicen: es que yo voy a poder solo, yo voy a poder sola, yo voy a poder tener esa fuerza de voluntad para salir de eso. Bueno, la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10 del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puede ser que tú estés batallando humanamente, pero te falta espiritualmente acercarte a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no dependen a nuestra condición humana, son carnales, pero tenemos unas armas espirituales que Dios quiere que nosotros usemos para combatir y sobre todo para salir vencedores de este problema. Decida perdonar a aquellos que lo han lastimado. Muchas personas que carecen de esta enfermedad o padecen de esta enfermedad tienen problemas con perdonar. Primero, no se perdonan a sí mismos, no se perdonan su apariencia física y no han podido perdonar a otras personas. Se han refugiado en los problemas alimenticios y en el descontrol de el ingerir estos alimentos para poder refugiarse allí. Debe detenerse y decidir perdonarse a sí mismos, perdonar a otros y sobre todo pedirle perdón a Dios. Actúe por fe.
creyendo en el poder de Dios, porque Él puede salvarle. La palabra de Dios dice, el salmista en el Salmo 71 del 1 al 3 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y eres mi fortaleza. Actúe por fe, decida perdonar a otros. Dice la palabra de Dios que podemos tener nosotros no solamente el dominio propio a través del Espíritu Santo, sino también las bendiciones de Dios a través de su propio Espíritu, no en nuestras fuerzas. Reconozca también su verdadera identidad. Nosotros no tenemos identidad porque como nos veamos, podemos vestirnos muy bien, podemos vernos muy bien, pero la identidad de todo creyente la da Cristo. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir que no te debe importar cómo te veas, porque eres templo del Espíritu Santo. Dios te ha dado un cuerpo para que lo nutras bien, para que le des ejercicio, para que seas el templo del Espíritu Santo. Pero tampoco debes irte al exceso de la vanidad y del descontrol de decir: no puedo seguir adelante con esto y mi cuerpo me está quedando descontrolado de manera proporcional a lo que yo quisiera en mi mente tener. La palabra de Dios dice que tenemos una nueva identidad en Cristo. Eso quiere decir que Él no te identifica solamente como te ves, sino por lo que eres, por la nueva identidad que Dios te ha dado. Recuerda que la identidad no te la dan las personas, no te la da tu cuerpo, no te la da la comida, no te la da la posición, no te la da las personas que están alrededor tuyo que te dicen de cómo te ves, sino que te la da Cristo Jesús. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al regresar de una pausa, seguiremos explorando cómo vencer la anorexia y la bulimia. El Torito Meat Market tiene lo que usted necesita cerca de su hogar. Venga y aproveche nuestro gran surtido en abarrotes. Y si de reuniones se trata, el Torito tiene los mejores cortes en carnes y todo lo que usted necesite para complacer a su familia e invitados. Calidad, higiene y servicio solo en el Torito Meat Market. Estamos en el 3701 de la avenida Colbert en McAllen. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Hablando de cómo vencer la anorexia y la bulimia. No solamente es para estas enfermedades, sino para muchas enfermedades psicológicas estos consejos. Reconozca su identidad en Cristo, reconozca que su identidad no se la da la comida ni como el aspecto físico. Recuerde que aún en medio de las pruebas, el Padre le acepta por completo. Estamos hablando de Dios Padre. Dios nos ama con un amor inmensurable. La palabra de Dios dice así en Isaías 43, del 1 al 2, dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
La palabra de Dios nos habla de que aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Recuerde también que el Espíritu de Cristo producirá en usted y en mí un control que nosotros no podemos tener. No se trata de dominio propio, se trata de cederle el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice eso. El fruto del Espíritu nos va a hacer sentir ese amor. El fruto nos va a dar la paz, la paciencia, la benignidad. En medio de todo, la fe cuando la necesitamos, la mansedumbre, la templanza. Es algo que da el Espíritu de Dios. Recuerde que la libertad viene a través de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la verdad acerca de usted? Bueno, el mundo, quizás la persona a su alrededor le dice: tienes que estar delgado para ser aceptado. La carne sugiere que vivamos de una manera en mentira, donde necesitamos hacer las cosas a la manera de otras personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios nos acepta tal y como somos. Pero Jesús nos dice también que la verdad nos hace libres. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, aprenda todo lo que pueda del tema. Escuche el consejo y reciba la corrección para que seas sabio en su vejez. Dice Proverbios 19:20. Sí, confronte con amor a las personas que lo tratan mal, para que usted tenga estos hábitos alimenticios descontrolados. La confrontación no es fácil, sin embargo, quedarse con los brazos cruzados no es la solución. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La palabra de Dios nos llama a confrontar esta situación de la anorexia y de la bulimia. Sí, busque ayuda profesional porque está en necesidad. Hay una evidencia en la sabiduría que es reconocer que se necesita ayuda. La palabra de Dios dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de los consejeros nos proporcionan la sabiduría. Eso es Proverbios 15:22. Hable de sus emociones y busque llegar a buenos niveles profundos de comunicación con sí mismo y con otros. Puede usar preguntas como: ¿por qué me siento así? Puede usar preguntas como: ¿por qué actúo como actúo? ¿Y por qué tengo este concepto de mí mismo o de mí misma? La palabra de Dios nos dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Dios quiere que usemos nuestra mente y nuestro corazón. Dios quiere que a través de su Espíritu recibamos el consejo. Sí, escuche de corazón la voz de Dios. Es mejor escuchar la voz de Dios que escuchar la voz interna. No sé si a usted le ha pasado muchas veces, pero a mí me ha pasado que a veces hay como un Rolando ahí adentro que habla cosas que no quiere controlar la mente de Rolando, pero que como quiera están las palabras. Eso se llama el yo, eso se llama el ego. Y muchas veces el yo interno quiere exponer cosas que no son reales. Vivimos en una realidad distorsionada. Y la palabra de Dios dice que en medio de ese yo interno, en medio de esa situación y de ese divagar, debemos dejar de que Dios hable a Rolando en esa voz. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice: hay muchas veces que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar, dice Eclesiastés. Muchas veces debemos callar y permitir que Dios nos hable. Escuche de corazón la voz de Dios. Verbalice su amor genuino utilizando palabras tiernas y cariñosas a otros. La palabra de Dios dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Exprese su amor por medio del contacto físico. Hay muchas personas que carecen de ese contacto físico con otros y se refugian en la comida. Sea honesta en cuanto a los peligros. Si usted cae teniendo cierto tipo de comida, estando en cierto tipo de lugar, cree un plan de acción. No puede pretender tener resultados diferentes si no hace nada diferente. La palabra de Dios nos dice: en todo tiempo debemos amar al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo siguiente es buscar a un amigo.
confesarle esta situación y decirle: quiero que camines conmigo, quiero que me rindas cuentas, que me llames y me digas cómo estás, yo quiero salir de esta situación. Debemos tener a nuestros amigos para que sean un baluarte fuerte en medio de esta situación difícil. Sea honesto en cuanto a los peligros, tenga un amigo o amiga que le ayude a mantenerse en cuentas, permanezca a su lado de su ser amado si usted está casado o casada, y tiene que involucrarle y decirle: ayúdame a seguir adelante. Hay muchas parejas que tienen problemas por eso. La mujer esconde de que tiene problemas de anorexia o de bulimia, y el esposo se sorprende y dice: pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás vomitando? ¿Por qué estás perdiendo de peso? Contacte a un psicólogo, contacte a un consejero, a un pastor, vengan los dos a consejería. Quizá hay algo de situación en medio de ustedes que está acarreando las consecuencias, aún en esos problemas de psicología, también en el cuerpo. Ore fielmente a Dios. Dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios quiere que oremos. Dios quiere que tengamos una vida de oración, que le entreguemos la anorexia, la bulimia, la depresión, la ansiedad, la causa de la tristeza. Dios quiere que vengamos a Él en oración. Y la palabra en Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo. No dice puede poco, dice puede mucho. Dios quiere que a través de la oración tú te comuniques con Él. Al regresar de una pausa comercial, seguiremos explorando esto de la anorexia y la bulimia. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. ¿Siente que ha perdido el control? Sigamos hablando de lo que puede hacer en cuanto a los hábitos alimenticios. También debe ser honesto consigo mismo, también con otras personas, permanezca al lado de su ser querido, como lo he dicho, pero también no trate de forzar el comer o el no comer. Cuando se está tratando de salir de este problema psicológico, una madre describió así a su hijo: mi hijo tiene problemas al contenerse al comer o al dejar de comer y no puede salir de allí. ¿Cómo puedo hacerlo? Un psicólogo le dijo lo siguiente: camine con su hijo, escuche a su hijo y ayúdele a su hijo. Y la mamá dice: es lo que he tratado de hacer. Y entonces el psicólogo le dijo: ¿cómo es que los has escuchado y cómo es que le has ayudado? Y ella dice: le he quitado la comida, lo he forzado a no comer. El psicólogo le dijo: no puedes hacer eso. Necesitas escucharlo, amarlo y ayudarle en los momentos de angustia. Y dice: he tratado de hacer eso. ¿Cómo más lo puedo hacer? Bueno, el psicólogo le dijo: ¿estás escuchando a tu hijo? Y ella dice: lo estoy escuchando. El psicólogo le dice: no lo has escuchado. ¿Cuál es el problema? Y dice el psicólogo: el problema es que él nunca se ha sentido amado por usted. Wow. Debemos escuchar verdaderamente cuál es el problema de la anorexia y de la bulimia. Es una fachada muchas veces al problema de la condición humana. No trate de forzar una recuperación. Es un proceso natural. Una madre tuvo éxito para hacerlo con su hija y dijo: la única manera de poder reconocer que mi hija fue libre de esto es cuando ella pudo recibir la ayuda de corazón a corazón. No ponga expectativas irreales en un cambio rápido. La palabra de Dios dice: la cordura del hombre detiene su furor.
y su honra es pasar por alto la ofensa. No ponga expectativas irreales. Vaya al consejero, trate de tener algunos ritmos alimenticios diferentes, trate de luchar con esto día tras día, pero no ponga expectativas irreales. No va a salir de la noche a la mañana. Si usted ha tenido problemas alimenticios con la anorexia o la bulimia, quizá por 1 o 2 años va a tener algunos meses para poder estar en tratamiento. La palabra de Dios nos lo dice claramente. No piense ingenuamente que todos los doctores que tratan a los anoréxicos y los bulímicos son igualmente capaces. Busque un especialista, busque algún médico competente que le ayude. Dice la Escritura, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Lo hemos visto, la Escritura lo dice. No permita que el anoréxico vea el peso en la báscula. Esto es algo muy importante, el estarse pesando todos los días. Quizás ponga allí la báscula en otro lugar, regálela. Mientras usted está en tratamiento no necesita de esa báscula. El sabio de corazón es llamado prudente. La dulzura de los labios aumenta el saber. Sea prudente con sus palabras, sea prudente con sus acciones. No dude en pedir ayuda con un ex anoréxico o una persona que ha sufrido de bulimia. Ahora, la palabra de Dios nos habla y dice, hierro con hierro se agudiza, ¿verdad? Otra versión dice, se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo, ayuda al rostro de su amigo. No dude en pedir ayuda a alguien que ha padecido de esta enfermedad. También no se dé por vencido o por vencida. Es muy fácil pensar en esto. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No se dé por vencido, no se dé por vencida. La palabra de Dios nos habla de que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Él envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados y Él quiere librarle de esa situación emocional y física de su anorexia y bulimia. No se dé por vencido. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dios quiere amarte con ese tipo de amor. Busca la dirección de Dios. Alguien me dio una receta para los problemas emocionales muy simple y se trata de 3 características. Primero, renuncia. Renuncia a tu ego, renuncia a tus conceptos preconcebidos, renuncia a la situación de tu corazón y a las situaciones que has acumulado por muchas veces allí en tu mente que quizá no te están ayudando. Renuncia. Segundo, entrega. ¿Qué debes entregar el día de hoy? Quizás debes entregar este problema de la anorexia y de la bulimia. Debes reconocer al Señor en tu corazón y decirle, yo te entrego este problema que he estado batallando por tanto tiempo. Pero también, no solamente es esa etapa de entrega, sino también debemos dejar. ¿Qué debemos dejar? Debemos dejar ciertos hábitos. Debemos renunciar a aquellos hábitos, pero también dejarlos. Hay una diferencia entre la renuncia, la entrega y el dejar. El renunciar es una actitud mental y de corazón. La entrega es una aceptación y una invitación, pero el dejar requiere de acción. El día de hoy Dios quiere que nosotros le dejemos este problema en sus pies. Y la palabra de Dios dice, venid a mí, que si estás cargado y atribulado, yo te daré descanso. La palabra de Dios también dice que Él es un Dios de paz. La palabra de Dios dice que también Él es un Dios de amor, que Él es un Dios de bondad, que Él es un Dios justo para ayudarte en toda situación. Si tienes problemas alimenticios, recuerda lo siguiente: la esperanza que se demora es tormento en el corazón. Déjame decirte que este proverbio es muy importante, Proverbios 13:12. Pero Dios no quiere que este pensamiento de esperanza se tarde. Dios quiere el día de hoy sanarte de esa adicción a la comida, de esa situación que tienes. Él quiere tratar con tu corazón. La princesa Diana, que hemos hablado de Gales, dijo otra frase: hasta que reconocí que tenía un problema de corazón a corazón con Dios, pude salir de mi adicción. La anorexia, la bulimia, toca a princesas, toca
a doctores, toca a trabajadores y te puede tocar a ti también. Hay solución. Esperamos que a través de estos consejos y de estos 2 programas, de estos temas tan fundamentales, hayas podido aprender prácticamente algunas características de cómo lidiar con esta situación psicológica, pero también de cómo salir de allí. Déjame decirte lo siguiente: Dios desea tener una relación contigo. Dios desea sanar tus problemas alimenticios. Dios quiere que tengas un cuerpo que tú aceptes porque Él te ha aceptado así como eres. Recuerda que el cuerpo no te define, tus pensamientos no te definen. Lo que te define se llama Cristo Jesús. Él quiere que seas su hijo y su hija y que tengas una relación con Él. Así que no te apartes de tu pantalla en las siguientes emisiones de tu programa Descifrando Enigmas. Por favor, mándanos tus comentarios al correo que aparece en pantalla y esperamos que nos acompañes en otra próxima emisión en este programa que es para ti, Descifrando Enigmas. Dios te bendiga y muchas gracias.